mantén el fuego de mi Dios encendido. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Recibe la adoración, la alabanza, la exaltación, la gloria. Mantén el fuego encendido en tu corazón. Aleluya. Porque mientras el fuego esté encendido, tu vida es diferente. Mientras el fuego esté encendido, dentro de ti hay el anhelo, la necesidad de estar buscando de ese Dios grande y poderoso. Ese Dios que es el Dios de las cosas imposibles, para quien no hay nada difícil. Mientras tú tengas el fuego encendido, no importa lo que venga a tu vida, no importan las pruebas por las que te toque atravesar, ese mismo fuego te permitirá estar firme. Ese mismo fuego producirá en ti fortaleza, fuerzas para perseverar, para seguir adelante. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos toda la amable audiencia de Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios, 103.6 FM. Aleluya. También estamos a través de las redes sociales, Facebook, Live, YouTube, Instagram, y también por la página de la emisora Bellavista Estéreo. Así es que no tienes excusa en esta mañana para decir que no puedes dedicarle un tiempo al Señor para escuchar su palabra, para escuchar lo que el Señor quiere para ti en esta mañana. Aleluya. Por eso, allí donde tú estás, está atento. El Señor quiere bendecir tu vida en esta mañana. El Señor quiere bendecir tu hogar, quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tu entorno, tu entrada, tu salida, todo lo que emprendas. El Señor quiere bendecirlo, pero tú tienes también que darle la oportunidad a ese Dios grande y poderoso, a ese Dios que está allí más cerca de ti de lo que tú te puedes imaginar. Ese Dios que conoce tus necesidades, que conoce tus aflicciones, que conoces las pruebas por las cuales estás pasando. Pero déjame decirte que no importa, porque si tú pones la mirada en ese Dios creador de todo cuanto existe, tus pruebas van a ser superadas por ti, porque el Señor te dará las fuerzas necesarias para que tú continúes, para que tú perseveres, para que tú te afirmes cada día más en sus caminos. Y si no haces parte del pueblo de Dios, pues déjame decirte que es un propósito del Señor para con tu vida, que en esta mañana tú estés escuchando esta emisora, Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios. Una emisora diseñada por el Espíritu Santo para bendecir al pueblo santo de Dios, para bendecir a las almas que aún no han llegado a los caminos del Señor, pero que están en la promesa, y que en cualquier momento, cuando el Señor lo disponga, ministrará tu vida, tocará tu corazón y hará renacer en ti ese deseo, ese anhelo de buscar de ese Dios grande y poderoso. Cuando nosotros somos escogidos por Dios, no hay nada que pueda interferir la obra de Dios para nuestras vidas. Tal vez a ti te parezca extraño que donde quiera que tú vas, donde quiera que llegues, siempre
tú encuentres a alguien hablando del Evangelio del Reino de Dios, hablando de Jesucristo, hablando de las cosas grandes y maravillosas que el Señor hace en la vida de todos aquellos que han creído a su palabra, que han creído al Evangelio, que han creído en el Señor. Tal vez vas en un bus y se para un predicador y comienza a predicar esta palabra. Y tal vez comienza a hablar cosas que a ti te parece extraño que ese hombre, sin conocerte, las esté pronunciando. Pareciera que lo que él está hablando en su prédica es lo que te está aconteciendo a ti. Pero déjame decirte que eso acontece porque el Espíritu Santo que está dentro de él y que quiere también ocupar ese lugar dentro de ti, el Espíritu Santo conoce tus necesidades. El Espíritu Santo conoce aquello por lo que tú estás pasando. Y es el mismo Espíritu Santo el que permite que esa palabra sea predicada para que tú entiendas y comprendas que todas esas aflicciones, que todos esos tormentos, que todo por lo que tú estás pasando, puedes permitir que eso deje de acontecer si buscas de Dios, si te rindes a Dios, si haces la voluntad de Dios. Amén. Porque la palabra del Señor enseña que el que cree, para el que cree todo le es posible. Porque sin fe es imposible agradar a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Por eso te estoy invitando en esta mañana que dispongas tu corazón. Dispón tu corazón. Nada más un momento y no te vas a arrepentir, porque el Señor va a hablarte. El Señor va a mostrarte cuán grande y cuán maravilloso es el amor que hay en su corazón para ti. Dios está esperando por ti. Dios está esperando que tú tomes la decisión, que tú pongas la mirada en Él, que vengas a Él, que te rindas a Él, para Él poder hacer cosas grandes y maravillosas a través de tu vida. Pero tú eres el que tienes que disponerte, porque Dios es un caballero. Dios no obliga a nadie. La palabra del Señor enseña que Dios pone delante de ti dos caminos: el que te lleva a la condenación eterna o el que te lleva a la vida eterna. Tú eres el que tomas la decisión, tú eres el que decide, porque Dios para eso nos ha dado libre albedrío. Nosotros tenemos la capacidad de escoger lo que nosotros creemos que es lo mejor para nuestras vidas. Y lo mejor para nuestras vidas es vivir una vida agarrados de la mano del Señor, para que sea Él guiando nuestros caminos, para que sea Él llevándonos de la mano por ese sendero que Él quiere que nosotros caminemos, andemos para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y maravilloso es el nombre del Señor. Bendecimos la vida de todos aquellos hermanos, ministros, pastores, evangelistas, maestros de la palabra, profetas, apóstoles, misioneros, que en esta hora, desde sus hogares o desde cualquier lugar donde se encuentran, están en sintonía
de esta su emisora Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios, 103 puntos FM. Aleluya. Una emisora donde se predica el evangelio del reino de Dios. Una emisora donde se predica la santa y poderosa palabra del Señor. Una emisora dedicada al servicio del Señor para proclamar la grandeza del reino de Dios, para proclamar el amor de Dios hacia esta humanidad perdida, hacia esta humanidad que no le conoce. Proclamar que hay esperanzas para todos aquellos que no han llegado aún a los caminos del Señor, para todos aquellos que viven en el pecado, para todos aquellos que viven haciendo lo malo, que viven haciendo lo incorrecto delante de la presencia del Señor. Pero Dios es grande y poderoso y su amor es infinito e indescriptible por el ser humano. Si Dios entregó la vida de su Hijo para que muriese en una cruz por ti y por mí, tal vez nuestra mente humana no alcanza a dimensionar la grandeza del amor de Dios hacia el ser humano. Pero desafortunadamente el ser humano en esta época está ciego y sordo. El ser humano únicamente vive para estar pensando en cosas que no le convienen, para estar pensando en todo aquello que le hace daño en su vida espiritual, en su vida física, porque la palabra del Señor enseña que el pecado produce separación de Dios. Aleluya. Todo aquel que está en pecado está separado de Dios, porque la palabra del Señor enseña que Él no escucha la oración del pecador, a menos que Él vea que hay un arrepentimiento genuino en tu corazón. Solamente así Él inclina su oído, escucha su voz y te responde. Pero tiene que haber una intención en nuestro corazón de arrepentimiento. Por eso esa esperanza de vida eterna está allí dispuesta para todos los seres humanos, pero el único requisito que Dios exige es arrepentidos y convertidos a Dios. Aleluya. Y si tú tomas esa decisión, pues no te vas a arrepentir, porque es la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de todos aquellos que en esta hora están a través de las redes sociales, a través de la internet, a través de la emisora Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios, 103 puntos FM. Está atento a lo que se va a predicar desde este lugar, porque Dios va a hacer grandes cosas en tu vida en esta poderosa mañana. Bendecimos la vida de nuestro amado pastor David Reyes Castro, nuestra pastora Lisette Villarreal, que son los pastores de nuestra congregación, la iglesia Boston Central, situada en la calle 73, número 4047. Te estamos invitando también a un congreso de damas que se efectuará en nuestra congregación a partir del día viernes de esta semana,
viernes, sábado y domingo, donde han sido invitados personalidades del Evangelio, hombres y mujeres usados por Dios, hombres y mujeres con una palabra fresca, con una palabra de poder, una palabra que transformará tu vida, que transformará tu corazón, una palabra que te confrontará y te mostrará que realmente, solamente caminando con el Señor, tu vida va a ser diferente. Por eso te estamos invitando desde ya para que vayas a ese congreso y te deleites en todas las cosas que el Señor ya tiene preparadas para este fin de semana. Puedes ponerte en contacto con la iglesia Boston Central, puedes llamar a la emisora al 369-2525 y allí te darán todos los datos necesarios para que tú puedas asistir a ese evento maravilloso, para que puedas apartar tu cupo y puedas ser partícipe de ese glorioso acontecimiento. Bien, mis hermanos, vamos entonces a entrar en materia, vamos a leer la santa y poderosa palabra del Señor, esta palabra que el Señor puso el sentir en mi corazón para el día de hoy. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, en el libro de Juan, capítulo 6, del versículo 22 al versículo 33. Dice la palabra de la siguiente manera: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando de Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad por la comida que perece, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis al que me ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué otras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer.
Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aleluya. Dios añada bendición a esta su poderosa palabra. La palabra del Señor nos enseña en este capítulo 6 dos acontecimientos importantísimos que acaecieron en el ministerio de Jesucristo. Y tal vez uno de los milagros más mencionados por el pueblo cristiano, por los creyentes y aún por el pueblo no creyente, es la multiplicación de los panes y de los peces. La palabra del Señor nos narra en este capítulo 6, en el versículo 1 y 2, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aleluya. Gloria a Dios. La narración bíblica nos enseña que el ministerio de Jesucristo se caracterizó por sanar a los enfermos, libertar a los cautivos de todas las opresiones a que estaban sometidos por demonios y por espíritus malignos. Pero la multitud lo seguía especialmente por las señales que hacía con relación a que los enfermos eran sanados. Los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los cojos se levantaban, los muertos eran resucitados. Y esto producía el interés de la gente por seguir al Cristo de la gloria, por seguir al Hijo de Dios, por seguir aquel que había sido designado por Dios para venir a la tierra en semejanza de carne de pecado, para vencer al pecado y para traernos las buenas nuevas de salvación, para traernos el evangelio del reino, el evangelio de esperanza, el evangelio que produce anhelo, deseos en los corazones de perseverar, de seguir adelante, de caminar agarrados de la mano de Dios, porque cuando el ser humano asume esta actitud, su vida ya deja de ser igual a la vida que vivió durante muchos años, hasta el momento en que confiesa con sus labios y desde lo más profundo del corazón, con toda la sinceridad que lo caracteriza, confiesa a Jesucristo
como su único y suficiente Salvador. A partir de ese momento hay una promesa en la palabra del Señor que dice que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, viene a morar en nuestros corazones para enseñarnos a hacer la perfecta voluntad de Dios, para guiarnos, para darnos la fuerza, la fortaleza de caminar en este camino que no es nada fácil, pero tampoco es imposible, porque no lo estamos haciendo con nuestra fuerza, sino con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y como les decía al inicio, aquí en este capítulo 6 surgen dos acontecimientos que son muy relevantes en la historia bíblica. La palabra del Señor enseña que Jesucristo subió a un monte muy alto con sus discípulos, porque la multitud lo seguía. Y dice que alzando los ojos, observó que esta multitud era mayor a la que él se imaginaba. Entonces le dice a Felipe: ¿dónde compraremos 200 denarios de pan para alimentar a esta multitud? Y Felipe le responde: Señor, con esa cantidad, estoy parafraseando, con esa cantidad de dinero no alcanzaría para que cada uno de los presentes comiese un pedazo de pan. La palabra del Señor enseña que él le dijo esto a Felipe para probarlo, porque él sabía lo que tenía que hacer. Y la palabra enseña que se presentó Andrés, el hermano de Pedro, y le dijo: entre la multitud hay un niño, un joven, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y el Señor les dijo: traédmelos acá. Y la palabra enseña que él, levantando su mirada al cielo, le dio gracias a Dios y bendijo aquellos alimentos. Y comenzó a pasárselo a los discípulos. Y estos, a su vez, comenzaron a pasárselos a todos aquellos que hacían parte de esa multitud, que eran en número como de 5,000, sin enumerar las mujeres y los niños. Amén. Estas personas ya anteriormente habían sido ordenadas por grupos y se encontraban sentados sobre la hierba. Y allí comenzaron a recibir parte de esos panes que ya se había producido el milagro, y comenzaron
a multiplicarse y todos comenzaron a saciar su hambre física, su hambre producida por el deseo de consumir alimentos, porque habían estado mucho tiempo escuchando la santa y poderosa palabra del Señor sin haber podido probar bocado. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y maravilloso es el nombre del Señor. Y así como esta gente había pasado tanto tiempo sentados en esa hierba, escuchando la palabra del Señor, qué bueno y qué maravilloso sería que hoy la gente, las almas, se preocuparan por escuchar la palabra, por escuchar las predicaciones que se hacen en sitios abiertos, sitios que no son o que hacen parte de la congregación, porque hoy muchos hermanos en la fe salen a las calles con megáfonos a predicar esta palabra. Pero qué lindo sería que la gente se dedicara a escuchar. Pero pareciera que a la gente no le importara lo que aquel predicador está hablando. Ese predicador está hablando en nombre de Dios. Ese predicador está hablando conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios determina en su palabra. Dios dice, y es un mandamiento para el pueblo cristiano, Dios dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Dios permite que esta palabra sea predicada en diferentes lugares, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través del internet, para que esta palabra llegue a muchos lugares del mundo donde tal vez el hombre no puede llegar. Pero la ciencia hoy en día ha aumentado y Dios ha utilizado la ciencia, Dios ha utilizado la sabiduría que le ha dado al ser humano para poder proclamar su santa y poderosa palabra a todos aquellos lugares donde hay almas perdidas, donde hay almas que no conocen de ese Dios grande y poderoso, porque tal vez en su cultura les han enseñado una doctrina totalmente diferente. Les han enseñado a adorar falsos ídolos, les han enseñado a adorar animales, reptiles, aves del cielo, aún dioses mitológicos, pero no
conocen al Dios creador de los cielos, la tierra, los mares y todo cuanto existe. A Jehová de los ejércitos y a su poderoso Hijo Jesucristo, quien se entregó en una cruz después de haber sufrido, después de haber padecido, para que nosotros hoy pudiésemos tener una esperanza de vida eterna. Dios no nos exige a nosotros que debemos de hacer sacrificios para poder acercarnos a Él. Dios únicamente demanda de nosotros creer en el unigénito Hijo de Dios, creer en Jesucristo, el único medio para alcanzar una relación de amor y de amistad con nuestro amado Padre Celestial. La palabra del Señor enseña que nadie va al Padre sino a través del Cristo de la gloria, a través de creer en ese poderoso sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz. Solamente así alcanzaremos una esperanza de vida eterna. Porque la palabra del Señor enseña que todos aquellos que mueren sin Cristo van a un lugar de tormento. Y todos aquellos que mueren con Cristo van a un lugar de reposo. Y esto lo podemos corroborar en el pasaje de el rico y el mendigo. La palabra nos enseña que había un hombre muy rico que se vestía espléndidamente y que todos los días hacía banquetes e invitaba a sus amigos. Y dice que en la puerta de ese hombre rico había un mendigo lleno de llagas, cuyas llagas eran lamidas por los perros. Y dice la palabra que ese mendigo deseaba comer de las migajas que caían de las mesas del rico, pero no podía, le era imposible. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba impedida para poder entrar a ese lugar por su estado y porque también estaba enfermo. Tal vez expelía mal olor, tal vez andaba andrajoso, pero era un hombre que tenía un corazón dispuesto para el Señor. Y dice la palabra que cuando murió el mendigo, fue llevado al seno de Abraham y allí recibió todo lo que el Señor había dispuesto para él, porque él puso la mirada en el Dios del cielo, confió en ese Dios grande y poderoso, rindió su vida a él y aceptó
que todo lo que en ese momento él estaba sufriendo no era nada comparable con la gloria venidera, con la gloria que recibiría cuando él partiera de este mundo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra que murió también el rico, y estando en el lugar donde el fuego nunca se apaga, donde hay espíritus de tormento que lo atormentan día y noche, dice que vio a Lázaro en el seno de Abraham y llamó a nuestro padre a Abraham y le dijo: Padre Abraham, permite que Lázaro moje la punta de sus dedos para que los pase por mi labio, porque es tanta la calor que hay aquí en este lugar que mis labios están resecos. Y Abraham le contestó que eso era imposible, porque había algo que los separaba y que el mendigo no podía hacer eso, porque aunque quisiera, le era imposible. Entonces el rico dijo: entonces envía a alguien para que le avise a mis hermanos que cambien, que dejen de hacer todo lo que están haciendo y se arrepientan de todos sus pecados para que no vengan a este lugar. Y Abraham le dijo: a Moisés tienen y a los profetas, que los escuchen a ellos para que sus vidas puedan ser diferentes. Aleluya, gloria a Dios. Santo y maravilloso es el nombre del Señor. Hermanos, y como podemos ver en esta palabra que dice: al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Aleluya. La palabra del Señor enseña aquí en este capítulo 6, en el relato de la alimentación de los 5,000, que después que esta gente se hubo saciado, que después que hubo comido, que después que quedaron 12 cestas llenas de panes, de pedazos de panes, amén, y que fueron recogidos para que no se perdiera nada, entonces esta gente pensó dentro de sí que verdaderamente Jesucristo era el profeta del cual hablaban las Escrituras y que había venido a este mundo. Entonces dice la palabra que Jesucristo, tratando de meditar, tratando de ver la meditación que ellos estaban haciendo en sus pensamientos y que lo iban a tomar a él para hacerlo rey, él subió al monte solo a orar. Pero en el libro de Mateo dice que Jesús, después que le dio de comer a esa multitud a través de ese milagro, le ordenó a sus discípulos que fuesen al otro lado del mar en una barca y comenzó a despedir
a la multitud. Amén. Y dice que después de haber despedido la multitud, fue y comenzó a orar. Y a la cuarta vigilia de la noche, comenzó a caminar por el mar hacia el lugar donde se encontraba la barca donde estaban los discípulos. Y estos, al verlo, pensaron que era un fantasma y gritaron. Y entonces él les dijo que no sintieran temor, pues era él el que estaba allí, caminando sobre el mar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya donde ti. Y él le dijo, ven. Y dice la palabra que Pedro comenzó a caminar sobre el mar, pero era tan brusco los movimientos de las olas que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces Pedro gritó, Señor, que me ahogo. Entonces el Señor le dio la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Así acontece muchas veces con nosotros, con el pueblo cristiano. Muchas veces las dudas nos atacan. Muchas veces dejamos de creer en ese Dios que todo lo puede. Ese Dios de cosas imposibles. Ese Dios para quien no hay nada difícil. Tal vez tenemos una necesidad muy grande en nuestras vidas. Tal vez estamos atravesando por una situación difícil por la cual creemos que no hay esperanza. Y comenzamos a orar, y comenzamos a orar, y comenzamos a orar. Pero hay un momento en que el enemigo permite que acontezca cualquier cosa para hacernos dudar, para hacernos no creer en que esa respuesta no vendrá de parte de Dios, porque tal vez Dios no nos está escuchando. Pero déjame decirte que no importa cuál sea la necesidad que tú tengas, no importa cuál sea el problema por el que estés atravesando, no importa la situación que estés viviendo, no importa si estás en una cama enfermo, que ya tienes mucho tiempo de estar allí tendido, tal vez tú dices que no hay esperanza para ti, tal vez los médicos te han dicho que solamente un milagro de Dios es el que puede levantarte de esa cama. Pues déjame decirte, amigo, amiga, déjame decirte, amado hermano, que hoy es el día en que el Señor va a responder a esa necesidad por la cual tú has estado clamando delante de Él. Hoy es el día que el Señor ha escogido para hacer un milagro en tu vida. Hoy es el día que el Señor ha escogido para bendecirte, para mostrarte que esa enfermedad no es nada para el Señor. Porque el Señor, el dador de la vida, Él formó nuestros cuerpos en el vientre de nuestra madre y Él conoce todo lo que acontece internamente en nuestros cuerpos. Amén. Y el Señor en esta mañana puede hacer un milagro en tu vida para que tu salud sea restaurada. Solamente tienes que creer, solamente tienes que depositar tu confianza en ese Dios grande y poderoso. Amén. Para que tú recibas la sanidad de tu cuerpo. Tal vez te han dicho que tienes cáncer. Tal vez te han dicho que tienes una enfermedad incurable. Pero déjame decirte que esta mañana está aquí el Cristo de la gloria. Aquel que entregó su vida en una cruz para darnos una esperanza de vida eterna. La palabra del Señor dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario como señal de un sacrificio, como señal de una nueva alianza, de un nuevo pacto en su sangre, y que esa sangre tiene el poder para salvar, para sanar, para libertar. Por eso, amado hermano, amado amigo, hoy es día de bendición. Hoy es un día en que el Señor va a darte la respuesta a esa necesidad que tú tienes. Pero solamente tienes que creerlo, creerlo, creerlo. Y verás que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios de amor,
que Dios es un Dios de misericordia, de gracia, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo y Él lo hará, porque sus promesas en Él son sí y en Él son amén. Y Él no deja caer su palabra por amor de Él mismo. Por eso, allí donde tú estás, reacciona, cree a la palabra y verás que Dios obrará en tu vida. Dios hará ese milagro por el cual tú has clamado, porque Dios escucha las oraciones que salen de un corazón rendido, de un corazón humillado, de un corazón dispuesto para el Señor. Por eso, amado amigo, amado hermano, hoy llegó a tu vida la respuesta por la cual tú estabas clamando. Esa respuesta que muchas veces dudaste de que el Señor no te escuchaba. Muchas veces dudaste porque te dejaste influenciar del médico. Te dejaste influenciar porque tal vez oíste algo a través de la radio, a través de la televisión, a través de cualquier medio. Te dejaste influenciar, le diste cabida a ese pensamiento en tu mente y en tu corazón, y eso produjo dudas en ti. Pero déjame decirte que en esta mañana yo te estoy presentando al Cristo de la gloria, a ese hombre que se entregó por ti, que dio su vida en una cruz para llevar sobre su cuerpo nuestros pecados, nuestras maldiciones y nuestras enfermedades, y que por su llaga nosotros fuimos curados. Hoy es el día que tú recibes la sanidad en tu cuerpo. No importa cuál sea lo que te ha venido afectando. Tal vez es una enfermedad terminal, pero déjame decirte que el Señor en esta mañana ya comenzó a derramar virtud sanadora sobre todos los cuerpos enfermos. Aleluya. El Señor comenzó a libertar. El Señor comenzó a romper las cadenas, las ataduras, las ligaduras de impiedad. Comenzó a podrir los yugos de opresión. Espíritu de enfermedad, ahora te vas. Espíritu de enfermedad, ahora abandona los cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder y la autoridad de la palabra, por esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario por el Cristo de la gloria, sangre que tiene el poder para salvar, para sanar, para libertar. Ahora, espíritu de enfermedad, como quiera que te llames, abandona ese cuerpo y vete fuera, fuera, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego ahora. Ahora, Espíritu Santo, comienza
comienza a quemar en los cuerpos todo espíritu de enfermedad. Ahora, por el poder y la autoridad de la palabra, Espíritu Santo, ahora, derrama virtud sanadora ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder y la autoridad de la palabra, por esa sangre vertida en la cruz del Calvario, esa sangre que sigue vigente aún, esa sangre que no ha perdido su poder. Ahora, Espíritu Santo, glorifícate de una manera sobrenatural, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, yo envío tu palabra, Señor, envío tu palabra a las clínicas, a los hospitales, a los puestos de salud, a las GPS, a las IPS. Ahora, Padre, que sea tu poderosa presencia paseándote, Señor, en esos pabellones, Padre amado, permitiéndole a los enfermos tener experiencias personales contigo, revelándote a sus vidas, Señor, Padre, mostrándoles que tú estás allí al lado de ellos como poderoso gigante, Padre amado, y que no hay espíritu de enfermedad que se pueda resistir a ese Dios de gloria, Padre, porque tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios que haces lo que tú quieres, porque para ti no hay nada imposible. Ahora, Señor, derrama espíritu de sanidad, Padre amado, sobre todo cuerpo enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder y la autoridad de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, abandono esos cuerpos enfermos en tu presencia en esta hora, Padre amado, creyendo, Señor, que tú, Padre amado, estás obrando, creyendo que tú en este momento estás sanando, Señor, creyendo que en este momento, Padre amado, tú estás libertando, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, es en el nombre de tu Hijo amado, Señor, ese que murió en una cruz para darnos una esperanza de vida eterna, Padre. Gracias te doy, Señor, gracias te doy porque está hecho, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.